Gracias, gracias. Cómo esta humanidad, cómo este Señor es recibido con una fe absolutamente nueva, que ve desde otro punto de vista, que adopta para sí misma, para sí mismos, ¿no?, una historia de salvación que podrían sentirla como no propia. Y eso tiene mucho que ver con nosotros, porque a todos nosotros nos pasó eso. Todos los que estamos acá, o la gran mayoría de los que estamos acá, sacando alguna excepción, hemos recibido a Jesús desde la experiencia, ¿no?, de lo que es el paso de Él por la vida del otro. Y fíjense qué interesante, porque Lucas nos va a enseñar lo mismo, de cómo nosotros debemos pasárselo a los demás, para que nos quede claro, no solo desde el punto de vista intelectual, contando una historia, porque esto decía la antigüedad, porque esto decía el Antiguo Testamento, porque esto estaba escrito en... No solo eso, sino con un grado de mayor altitud y profundidad al mismo tiempo. Este Señor que se encarna, cuando me atreví a encarnarlo en mi vida, me produjo esto. Y mi vida cambió y el corazón me ardía de esta manera. Y me llevó a que yo también me inclinara ante el dolor del otro y que estuviera atento ante la necesidad del otro, ¿no? Eso es un poco donde nos pone Lucas. Por eso Lucas se hace tan cercano a los pueblos que no son de origen hebreo. Así como Mateo es la revelación, ¿no?, absolutamente lógica para el pueblo de Israel, Lucas va, de alguna manera, a darnos a entender lo que es recibirlo sin toda esa preparación previa de miles y miles de años. Así que hoy nos vamos a encontrar con eso. Hoy nos vamos a encontrar cómo Lucas plantea y muestra el nacimiento de dos grandes, pero que quiere diferenciar de alguna manera. En la primera parte de su evangelio nos va a narrar el anuncio y el nacimiento de Juan el Bautista, y luego el anuncio y el nacimiento de Jesús. Vamos a hacer un paralelo para mostrar cómo él trata a esa comunidad que está acostumbrada a lidiar con hijos de dioses, con hijos de diosas, cómo les hace entender que este es otro tipo de Dios, que es el verdadero Dios, pero que a su vez es el verdadero hombre, que este hombre no tira abajo un edificio, pero sí tira abajo la tristeza, no tira abajo una estructura gigante, derribando y matando a todos los enemigos, pero sí tira abajo la desesperanza y la división entre la comunidad, como la que había en los tiempos en que fue puesto por escrito este evangelio maravilloso. Así que vamos a meternos allí para poder entender bien cómo va a ser con este tema, cómo se las va a ingeniar para que de alguna manera esta comunidad abrace al Mesías, abrace al Hijo de Dios, abrace esta fe. Así que yo les voy a compartir, si me permiten, una preguntita. ¿Quedó todo claro la semana pasada? No quedó ninguna duda, nadie que quiera comentar nada. Seguimos entonces con lo de hoy. Cualquier cosa ustedes saben que me pueden preguntar sin ningún tipo de problema. Qué importante esto que dice el título de este PowerPoint, ¿no? La entrada del Mesías en la historia humana. Qué importante es para nosotros
entender esto, porque hay veces que vivimos su presencia sin dejarlo entrar. ¿Cuándo pasa eso? Cuando leemos su vida, cuando le contamos a otros lo que dice tal o cual libro, cuando lo enseñamos de manera teórica, Jesús no se encuentra con la historia de nadie. En cambio, cuando lo vemos encontrándose, haciendo como intersección con el corazón de cualquiera, ahí es donde realmente hace la diferencia. Y eso depende de nosotros, porque Él se quiere encontrar y quiere entrar desde el día número 1. Así que ahí nos vamos a ir. Vamos a abrir el Evangelio, de alguna manera simplemente para recordarles cómo lo vamos a dividir o cómo lo estamos dividiendo hoy, ¿no? Vamos a hacer la introducción de este Evangelio, que buena parte de él, recuerden ustedes, pertenece a lo que se denomina la historia de Israel, como la presenta Lucas. Va justamente a presentarnos a Jesús desde Dios. Es Dios de alguna manera que lo presenta. Primero, por ejemplo, en la Anunciación de María, ¿no? Es Dios el que habla de Él, el que está de alguna manera presentándolo a toda la comunidad presente. Va a ser Dios el que lo presente en el bautismo. Escúchenlo, este es mi Hijo amado. Entonces lo que vamos a ver cómo cambia desde el capítulo 4, versículo 14, cómo cambia absolutamente la forma, porque empieza la primera parte de la misión de Jesús, saliendo a su vida pública y eligiendo a los primeros discípulos, ¿no? En el capítulo 4 hasta el capítulo 9, en donde ahí termina de alguna manera de mostrarse, de elegir, de contar lo que es el reino de Dios, de hablar de quiénes son los felices en esta tierra. ¿Para qué? Para partir del capítulo 9 hasta el 19, orientarse a su pasión, ir hacia Jerusalén, hacia el lugar donde va a entregarse definitivamente para hacer la última el último gran milagro, el último gran toque a nuestra humanidad, que es la redención, ¿no? Y a partir del capítulo 19, que comienza la narración de la última cena, la crucifixión, bueno, el maltrato, la crucifixión y la resurrección, vemos ya del 19 al 24 la pasión perfectamente explicada y de una manera maravillosa, concluyendo con el que todos sabemos nosotros, el camino de Maús, que realmente es una pieza absolutamente adorable, ¿no? Dentro de lo que es este Evangelio. Así que bueno, este es un poquito cómo lo vamos a dividir y de la manera en que vamos a ir abordando los temas, porque es claramente, recuerden lo que decíamos la semana pasada, una teología del camino. Él nos introduce a un camino. ¿Cuál es este camino? El camino que tengo que hacer también en mi existencia, el camino que tengo que ir haciendo a medida que voy escuchando y recibiendo esta revelación del Señor en mi corazón. Entonces, vamos a abrir vamos a abrir el libro de Lucas, perdónenme, pensé que era alguien que no podía entrar, por eso me distraje, disculpen. El capítulo 1, vamos a ver cómo se inicia. Vamos primero a ver los relatos de la infancia que tienen que ver y están de alguna manera puestos en paralelo
con la historia esta. Miren qué hermosa figura, esta pintura que es una belleza, al Señor Jesús con Juan el Bautista de niño, ¿no? Juan el Bautista vestido con piel de camello, ya de pequeño, y Jesús con María. Vamos a ver cómo esta historia del Bautista y de Jesús es en el Evangelio que más se produce la unión de estas dos infancias. Vamos a ver cómo empieza. Versículo 5 del capítulo 1, que ahí es donde dejamos la semana pasada. Nos va a dar un dato muy importante, Lucas, un dato que no es menor, si bien no es un libro biográfico, ni es un libro de historia. Estos datos que da el Evangelio fueron importantísimos para datar, valga la redundancia, cuándo sucedieron los hechos. Y gracias a esto, de alguna manera, es donde se pudo datar ese -6 que se sabe hoy día, ¿no? Que Jesús no nació en el 0, como lo habían indicado, sino en el -6, 6 años antes de la era cristiana. Eso parece una ridiculez, pero bueno, eso ocurre tanto por el Evangelio de Lucas como por el Evangelio de Mateo también. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abdías. Su mujer era descendiente de Aarón y se llamaba Isabel. Los dos eran rectos a los ojos de Dios y vivían irreprochablemente de acuerdo con los mandatos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Una vez que con los de su grupo oficiaba ante Dios, según el ritual sacerdotal, le tocó entrar en el santuario para ofrecer incienso. Mientras todo el pueblo quedaba fuera orando, durante la ofrenda del incienso, se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y quedó desconcertado. El ángel le dijo: no temas, Zacarías, que tu petición ha sido escuchada, y tu mujer Isabel te dará un hijo a quien llamarás Juan. Te llenará de gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Será grande a los ojos del Señor, no beberá vino ni licor, estará lleno de Espíritu Santo desde el vientre materno y convertirá a muchos israelitas al Señor tu Dios. Irá por delante con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos, a los rebeldes con la sabiduría de los honrados. Así preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías le respondió al ángel: ¿qué garantía me das de eso? Porque yo soy anciano y mi mujer de edad avanzada. El ángel entonces le replicó: yo soy Gabriel, que sirvo a Dios en su presencia. Me ha enviado a hablarte, a darte esta buena noticia. Pero mira, quedarás mudo y sin poder hablar hasta que eso se cumpla, por no haber creído mis palabras que se cumplirán a su debido tiempo. El pueblo aguardaba a Zacarías y se extrañaba de que se demorase en el santuario. Cuando salió no podía hablar.
y ellos adivinaron que había tenido una visión en el santuario. Él les hacía señas y seguía mudo. Cuando terminó el tiempo de su servicio, volvió a casa. Algún tiempo después, concibió Isabel su mujer y se quedó escondida 5 meses. En ese tiempo pensaba, así me ha tratado el Señor cuando dispuso que terminara mi humillación pública. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, me quiero detener en este punto porque es muy, muy, muy importante. Vamos a volver en un ratito a lo anterior. Pero fíjense nada más la parte que dice Juan el Bautista. ¿Por qué en este capítulo y en este momento del versículo 5, hasta lo que acabamos de terminar de ver, y luego un poquito más, ¿no? Hasta el nacimiento de Juan, se denomina el tiempo de Israel? Porque con estos pocos versículos, el Señor en su revelación más o menos nos da a entender de qué estaba ocurriendo y cómo vivía Israel la fe en su Dios. Fíjense los detalles que nos va a dar, ¿no? Volvemos un poquito para atrás. Número 1, ¿cómo presenta a este Zacarías? Lo presenta como un sacerdote de Dios. Déjenme decirles algo. Nosotros podemos estar imaginándonos a estas alturas, como conocemos tantos sacerdotes y somos amigos de tantos, ¿no? De a lo mejor desde que son seminaristas hasta que se graduaron, y algunos de ellos a lo mejor ustedes conocerán que ya llegaron obispos, arzobispos o incluso cardenales. A ver, si es hoy día una actividad en donde no se ve que haya muchos adeptos, ¿no? Especialmente por estos lados, a lo mejor en Europa sí, a lo mejor los que vivimos en la Argentina tenemos costumbre de ver que hay varios en una parroquia. Acá estamos con los justos y casi que nos falta bastante para poder satisfacer las necesidades que tienen todos los que acudimos a la iglesia, ¿no? Que tenemos todos los que acudimos a la iglesia. Imagínense en aquel momento, la casta sacerdotal era absolutamente exclusiva. Llegaban allí los descendientes de la familia de Aarón, aquellos que por generación tras generación venían de servir al Señor en el templo de Jerusalén. Era un grupo selecto, era un grupo que tenía prerrogativas, ¿no? Y que podía llegar a lugares y a situaciones que el resto de la humanidad no podía. Por ejemplo, la entrada en el santuario, la entrada en el lugar más sagrado del templo, que es ese cubículo que uno ve cuando se habla del templo de Jerusalén, ¿no? El santo de los santos, el Sacrosanctum Sanctorum, que era donde, según la creencia de Israel, moraba Dios. Como dice el profeta Isaías, Dios tiene puestos sus pies en el templo de Jerusalén, ¿no? En ese lugar, en el lugar del tabernáculo, en el lugar donde Dios mismo eligió para ser el signo de su presencia en medio de este mundo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Para que ustedes se den cuenta de quién estamos hablando. No estamos hablando de don Juan, el que vivía en una casita, porque ahí va a ver la diferencia. Ahí va a radicar la diferencia entre lo que pasa con Juan el Bautista y Jesús, entre lo que pasa con el anuncio de uno y con el anuncio del otro. ¿A dónde va a estar la diferencia radicada? De una manera muy clara. El anuncio de Juan se hace en el medio de lo más solemne
y centro de la fe hebrea. ¿Pero qué nos quiere decir Lucas? Que se hace en ese lugar tremendamente religioso, pero el anuncio llega a un sacerdote incrédulo. Incrédulo. En el medio del templo y a punto de oficiar este sacrificio de incienso, ¿no? En el altar del incienso, que era distinto al altar donde se ofrecían las víctimas del holocausto, el ángel se le aparece a la derecha. ¿Qué significa a la derecha? A la derecha es el lugar que ocupa siempre todo lo que viene de Dios. A la derecha está la bendición, a la derecha está todo lo que Dios nos da. Por eso aparece la pesca milagrosa a la derecha y por eso decimos que está sentado a la derecha del Padre, ¿no? La derecha en un pensamiento semítico y bíblico es el lugar divino. Allí se le aparece el ángel de Dios y le dice algo tan sencillo como su vida propia. Le cuenta a Zacarías su vida propia. Lo escucha a este varón de Israel que tenía todo Moisés y todos los profetas en la cabeza, pero evidentemente no en el corazón. No le atravesó la creencia. Y miren la reacción, ¿no? Primero lo que siempre nos dice el Señor, cuando en algún momento se mete en nuestra vida: no temas, que soy yo, como lo va a decir repetidas veces a lo largo del Evangelio. Tu petición, Zacarías, fue escuchada y tu mujer va a quedar embarazada, va a dar a luz un hijo. A ver, y fíjense a dónde apunta en la primera de las páginas de este Evangelio, porque es el Evangelio de la alegría, es el Evangelio que cuando Dios entra en la vida del hombre, no le produce ni tristeza, ni angustia, ni pesar, ni sufrimiento, no, alegría, plenitud, gozo entrañable, ¿no? Entonces, te llenará de gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, ¿no? El niño estará lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre y convertirá a muchos israelitas al Señor tu Dios. Tendrá el poder de Elías. A ver, era un sacerdote de Israel, era un sacerdote de Jerusalén. ¿Cómo no va a entender lo que significa eso? Que Elías era el signo de la profecía mesiánica. Elías era el que iba a regresar para indicar al que estaba cerca. Miren todo lo que el ángel le dice, ¿no? Reconciliar los padres con los hijos y a los rebeldes con la sabiduría de los honrados. Así preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y fíjense lo que les contesta este sacerdote. A ver, dame garantías. Dame garantías, a ver. Poneme en claro, firmame un contrato, porque si no, yo no te creo. Y ahí lo enmudece. Me encanta este gesto. Enmudece a aquel que tenía que transmitir un mensaje por parte de Dios a los hombres. Enmudece al intercesor entre Dios y los hombres, porque eso es el sacerdote de Israel. Lo deja mudo. Es verdad eso que decimos siempre, ¿eh? Que nadie puede dar lo que no tiene. Acá queda claro, es mejor que no hables. Es mejor que no sigas conduciendo a las ovejas de una manera errada. Mudo quedarás hasta que nazca tu hijo, ¿no? Hasta que se cumpla esta palabra a su debido tiempo. Así que imagínense
esto que acabamos de ver, ¿no? El anuncio del nacimiento en Jerusalén, en el medio del templo, en el centro de los centros, un varón lo recibe y ¡plum! Es una cosa increíble lo que nos quiere dejar bien claro este Lucas de entrada. Y Juan nacerá de la unión entre Zacarías e Isabel, pero estará lleno del Espíritu Santo desde la concepción en la panza de su mamá. Bien, ahora nos vamos a ir a la Anunciación que tanto conocemos, pero a la luz de esta comparación, a la luz de lo que pasa antes. El sexto mes envió Dios, perdón, un pequeño detalle que no es menor. Cuando terminó el tiempo de su servicio, volvió a su casa. Algún tiempo después concibió su mujer Isabel y quedó escondida 5 meses. En ese tiempo pensaba, así me ha tratado el Señor cuando dispuso que terminara mi humillación pública. Eso es otro tema que algunos de ustedes me habrá escuchado contar en otro momento y bajo otro tema probablemente. La mujer en Israel, cuando no podía dar a luz, era considerada no bendecida por Dios. De alguna manera, como que Dios la había dejado de lado. En ella no se producía aquello que el mismo Dios le había pedido a la primera mujer. Sé fecunda, llena la tierra, junto con el primer hombre. Esta mujer, al no poder ser fecunda, sentía humillación. Y déjenme decirles que era muy feo lo que pasaba, porque el resto también veía a la mujer que no era fértil de esa manera. Algo habrá hecho, Dios no la eligió, Dios no la bendijo, esta no es hija de Dios, ¿no? Era una cosa bien fuerte y muy terrible. Bueno, Dios rompe con eso. Dios rompe en la vida de esta mujer como lo hizo con Sara, como lo hizo con Débora, ¿no? Como lo hizo también con Raquel, que no podían quedar embarazadas, las matriarcas de Israel, y sin embargo el Señor en su presencia hace lo que para otros resulta imposible, las hace fecundas, y en este caso mucho más, porque esta mujer estaba ya fuera, como Sara, del tiempo ordinario que una mujer tiene para poder concebir. Entonces, el poder de Dios se manifiesta mucho más en el seno de Isabel, igual que va a ser con María, en ella rompiendo la infertilidad y haciéndola de una manera fecunda y dándole al mundo un signo de Dios, un signo de la presencia de Dios para todos. Entonces, ahora sí, en el sexto mes de este embarazo, ¿no? Envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida a un hombre llamado José, de la familia de David. Fíjense cómo antes hablaban de la familia de Aarón, porque de Aarón es que descienden los sumos sacerdotes, de David descienden los reyes, ¿no? Los reyes de Israel. La Virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde estaba ella y le dijo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oírla, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué clase de saludo era aquel. El ángel entonces le dijo: no temas, María, que gozas del favor de Dios. Mira, concebirás y darás a luz un hijo, a quien llamarás Jesús. Será grande, llevará el título de Hijo del Altísimo.
el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, para que reine sobre la casa de Jacob por siempre y su reino no tenga fin. María respondió al ángel: ¿cómo sucederá eso si no convivo con un hombre? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el consagrado que nazca llevará el título de Hijo de Dios. Mira, también tu pariente Isabel ha concebido en su vejez, y la que se consideraba estéril ya está de 6 meses. Pues nada es imposible para Dios. Miren ustedes el paralelo que hace Lucas mostrando las dos maneras de vivir de Israel. Todavía no salimos de Israel, mostrando lo que pasaba en el templo en Jerusalén, con los que sabían, con los que tenían a cargo la fe del pueblo, y mostrando la humildad de un pueblo fiel, mostrando lo que pasaba en un lugar remoto, en una aldea remoto, en una simple mujer de Galilea que profundamente creía en Dios. Miren el paralelo que hace de la historia de Jerusalén y de la historia de Israel, de la historia de la institución del templo y la historia del corazón de una mujer judía creyente, ¿no? Fíjense cómo Lucas nos hace en muy pocos versículos, todavía ni siquiera entramos en el capítulo 2, porque el 1 es uno de los más largos, nos muestra cómo era la historia de Israel a lo largo de todos los siglos y en el momento del anuncio de los dos nacimientos. Entonces, vamos a poner en paralelo. El anuncio del nacimiento de Jesús se hace en una aldea que ni siquiera figuraba en el mapa. Casi que ni estaba marcado por nada ni por nadie, porque era insignificante. Mientras que Juan es anunciado en el templo, Jesús es anunciado en la casa humilde de una mujer de Nazaret. En el templo lo escucha el centro de los únicos que podían estar en contacto con la religión y con Dios, que eran los hombres. En Galilea lo escucha una mujer joven. El Juan va a nacer, como les decía recién, de la unión de Isabel y Zacarías. En cambio, Jesús, el hijo de esta mujer joven, nacerá por obra directa de Dios en su vida a través del Espíritu Santo. Fíjense qué paralelo más hermoso. Cómo tira abajo la concepción que podía tener este pueblo pagano sobre la nobleza, sobre el poderío, sobre aquello que elegía habitualmente los dioses que ellos creían para darse a conocer y aparecer en medio de los hombres. Acá pasa lo contrario. El Dios de Israel es el Dios de la humildad. El Dios de Israel es el Dios de la alegría. El Dios de Israel es el Dios que va a dar justamente un hijo para la salvación, un hijo para la redención, un hijo que va a conducir al pueblo caminando con él, no desde arriba del Olimpo. No sé si soy clara, porque esto tiene mucho que ver con la comunidad que lo está recibiendo, cómo les va bajando, cómo les va mostrando la contraria, ¿no? El rostro diferente de este Dios hombre, que lo que quiere venir a mostrar que desde lo pequeño realiza la grandeza, ¿no? Vamos a ver cómo qué encontramos y qué belleza
todo lo que le pasa a María, que todavía es el Antiguo Testamento, porque lo que le pasa a la Virgen en este anuncio es la alegría escondida en el anuncio de los profetas de la antigüedad. Vamos a ir un minutito, porque vale la pena, al profeta Sofonías, el capítulo 3, versículo del 14 al 17. ¿Ustedes dónde lo van a encontrar a Sofonías? A donde en sus Biblias dice 12 PM, 12 profetas menores. Y casi al final de este grupito de los 12 profetas menores, que no son menores porque sean insignificantes, sino porque su escrito es más pequeño que el de los 4 que dejaron. Acá está. Los que tienen mi Biblia, está en la página 1263, la Biblia del Peregrino. Ahí encuentran especialmente en la página 1266 el capítulo 3 de Sofonías. Dice el capítulo 3 de Sofonías en su versículo 14 al 17. Grita, ciudad de Sión, lanza vítores, Israel, festeja lo exultante Jerusalén, capital, que el Señor ha expulsado a los tiranos, ha echado a tus enemigos. El Señor dentro de ti es el Rey de Israel, y ya no temerás nada malo. Aquel día dirán a Jerusalén, no temas, Sión, no te acobardes. El Señor tu Dios es dentro de ti un soldado victorioso que goza y se alegra contigo, renovando su amor, se llena de júbilo por ti. Miren qué belleza. Este anuncio a María es un anuncio de gozo, de alegría, porque lo que pasaba contrariamente es que el Señor está, y cuando está, no llena ni de temor, ni de incredulidad, ni de miedo, ni de poder malentendido, sino lo que genera en medio de su pueblo es gozo, alegría y esplendor, ¿no? Y así lo muestra de alguna manera esta alegría que le pide el ángel que sienta esta muchacha sencilla de Nazaret. Y si vamos un poquito más atrás, habitualmente es el último de los profetas que está en esta serie de los 12 menores, Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9, en mi Biblia está en la página 1284, los que tienen la Biblia de Schockel, dice: alégrate, ciudad de Sión, grita de júbilo, Jerusalén. Mira a tu rey que está llegando, justo, victorioso, humilde, cabalgando un burro, una cría de burra, ¿no? Que es también el pedacito que se lee cuando Jesús entra a Jerusalén antes de vivir la pasión, ¿no? La entrada triunfal, lo que habitualmente leemos el domingo de la pasión del Señor. Entonces, fíjense qué belleza, qué belleza. ¿Y cuál es el sentido que quería Lucas mostrar, tanto a través del anuncio a Zacarías como el anuncio de María? Que el Señor está cerca, que el Señor no quedó atrapado en la trascendencia, no quedó allá arriba, completamente indiferente y lejos del dolor de su pueblo. Un dolor tremendo, porque era el dolor de la opresión por parte de Roma, que era pero terrible, una de las opresiones más tremendas que sufrió la historia de Israel desde los inicios. Y también es la opresión del pueblo de Corintio, donde surgió este evangelio. Entonces, mostrarles que este Señor que está cerca, que este Señor
que quiere estar con ellos, es un Señor que da motivo de alegría, no de preocupación, y que rompe la soledad existencial, ¿no?, que sentía este pueblo alejado absolutamente de toda esperanza. Bueno, como verán, destierra los miedos de lo que acabamos de, el no teman. A ver, yo puse sofonías porque estamos con los profetas, pero ese no teman lo encuentran desde el Génesis en adelante, ¿no? Constantemente este Dios que vive diciendo, no teman que soy yo, no teman que estoy con ustedes, no teman que yo les daré, yo les produciré, yo les, de alguna manera, los refugiaré, los tomaré. Siempre algo que tiene que ver con la ternura y el cuidado. Han hallado gracia ante Dios. Han hallado gracia, la halló María y la hemos hallado todos por el don que nos fue dado, que es su Hijo, ¿no? El don que nos fue dado, que es la vida, el don que le fue dado a Isabel por romper la infertilidad, y el don que recibimos cada uno de nosotros, cuando también rompe en nosotros la infecundidad. Podemos tener 500 hijos y ser infecundos, porque la infecundidad de la que habla la palabra de Dios es la de generar vida en los demás, pero una vida verdadera, una vida plena de sentido, una vida que valga la pena ser vivida y ser entregada. Entonces, miren todo lo que está escondido en este primer capítulo y en estos dos anuncios que le regala Lucas a su comunidad y a través de ella a cada uno de nosotros. Algo muy importante, otro punto importante es que Gabriel, el arcángel Gabriel, se va a convertir en el arcángel, en el ángel del anuncio mesiánico. ¿Dónde lo encuentran eso? Lo encuentran en el profeta Daniel. Por eso esta parte, yo estoy a propósito haciendo esto para que ustedes vean cómo esta parte de Lucas es una parte exclusiva del Antiguo Testamento. En el capítulo 9, versículo del 21 al 27. Los que tienen mi Biblia, página 1318. Del 21 al 27. Aún estaba pronunciando mi súplica, cuenta Daniel, ¿no?, el profeta, cuando aquel Gabriel que había visto en la visión llegó volando hasta mí a la hora de la ofrenda de la tarde. Al llegar me habló así: Daniel, yo he salido para abrirte la inteligencia. Al principio de tu súplica se pronunció una sentencia y yo he venido para comunicártela porque eres un predilecto. Entiende la palabra, comprende la visión. 70 semanas están decretadas para tu pueblo y tu ciudad santa, para cerrar el delito, poner fin al pecado y expiar el crimen, para traer una justicia eterna, para que se cumplan visiones y profecías, y consagrar el lugar santísimo. Has de saberlo y comprenderlo desde que se decretó la vuelta y la reconstrucción de Jerusalén. Hasta un príncipe ungido pasarán 7 semanas. Después, durante 62 semanas, será reconstruida con calles y fosos, pero en tiempos difíciles. Dadas las 62 semanas, matarán al ungido inocente. Vendrá un príncipe con su tropa y arrasará la ciudad y el templo. El final será un cataclismo, y hasta el fin están decretadas guerra y destrucción. ¡Wow! Fíjense qué visión y qué explicación le da el arcángel Gabriel. ¿En qué términos? Mesiánicos.
cuando habla de las 70 semanas, cuando habla de las 70, ¿cómo es que dice al final? Al principio, 70 semanas, 77, ¿no? 77 quise decir, habla de la plenitud de los tiempos. Y la plenitud de los tiempos llegó en este tiempo que está anunciando Lucas. Miren cómo en este primer capítulo está condensado el anuncio profético a Israel a lo largo de miles y miles de años, para que se den cuenta de que la plenitud está ahora. La plenitud está a punto de comenzar. La plenitud es Cristo Jesús, ¿no? Es lindo esto. Vuélvanlo a leer después con detenimiento y van a ver qué importante, que hay veces que son textos que no se leen demasiado. El capítulo 9 de Daniel, cómo anuncia esta vida de Cristo, ¿no? Esta vida que el Señor tiene en nuestra tierra, ¿no? Atravesando nuestra historia. Así que, nada, me parecía importante mostrarles esto porque no se lanza a tontas y locas Lucas para decir, el anuncio es el de un Dios que es engendrado en una joven. ¿Para qué? Para no confundir a este pueblo. Se lo hace contándoles y mostrándoles que el anuncio dado a Israel se está produciendo ahora y que el que viene a traer lo prometido, la salvación, la alegría, la plenitud. ¿Alguna pregunta hasta ahora? He hablado demasiado y ustedes me dejan. ¿Alguna preguntita? ¿No? Seguimos un poquito más entonces. Fíjense cómo cada parte luego, esto lo pueden ver con claridad y a lo mejor en alguna otra oportunidad lo hemos explicado con mayor detalle, cómo el anuncio de Jesús, concebirás y darás a luz un hijo a quien llamarán Jesús, ¿no? Jesús, recuerden ustedes que significa Salvador. Yeshua es el que salva. Entonces, ¿cómo? Ahí les hice el paralelo. Presenta a Jesús como el Mesías de la esperanza judía, ¿no? ¿Y dónde está? En el libro del Emanuel de Isaías, ¿no? En el libro 2 de Samuel, donde le habla a David diciendo que desde uno de su linaje va a ser el que va a ocupar el trono, y el trono de ese nunca tendrá fin, ¿no? En el libro 2 de Samuel, como cada parte del anuncio del ángel corresponde a un anuncio hecho en el Antiguo Testamento por los profetas. Todavía seguimos en el Antiguo Testamento, ¿eh? Todavía seguimos en esto que quiere mostrar Lucas, que no es porque sí ni es capricho de un Dios, sino que es fruto del cumplimiento de una promesa. Una nube te cubrirá con su sombra. Bueno, es la nube que cubría con su sombra al pueblo de Israel en medio del desierto, para cuidarlo, para protegerlo, para hacerle saber la cercanía de Dios, ¿no? Estas imágenes del antiguo que se repiten en el anuncio del ángel. Y en este final que le hace el ángel a María, pues para Dios nada es imposible, también lo vemos en el Génesis 18 con Sara, ¿no? Porque para Dios nada es imposible. En este anuncio que parecía increíble que una mujer tan entrada en edad pudiera concebir un hijo y sea ese hijo fruto de la alegría, ¿no? Por eso se llamará Isaac, el que ríe. Así que bueno, como verán, tenemos, esperen que vamos a parar acá,
un minuto. ¿Alguna pregunta, algún comentario? A mí me parece precioso esto, porque claro, para nosotros que lo tenemos ya dado y que lo tenemos incorporado a nuestra creencia, de alguna manera, heredada, vivida, trabajada, no podemos dar la dimensión que tenía para esta comunidad y que maravillosamente Lucas lo hace y que le sirve tanto a la comunidad de ellos, porque saben que no es uno que nace en el Olimpo, y a la comunidad judía que le muestra a dónde Dios siempre pone su mirada y a quién y cómo anuncia su mensaje. La mirada está puesta en el humilde, el mensaje es hacia la alegría, hacia la salvación, no hacia la catástrofe, hacia la destrucción, hacia el castigo, ¿no? Que era un poco lo que vivía esa institución del templo a través de los fariseos y que vamos a ver en la vida pública de Jesús cómo constantemente están en pugna y en discusión. ¿Alguna pregunta o comentario? Sí, Erika, adelante. Así me tomo un mate, Erika. Pienso que de alguna manera Lucas hace como una teología contemporánea de su tiempo. O sea, como nosotros tratamos de muchas veces, por ejemplo, en el retiro de Maús, traer un Dios que es compasivo, un Dios de misericordia, un Dios con una carita como un poco diferente de esa que los padres y la familia nos he pasado todo el tiempo. Y es raro porque nosotros vemos la Biblia así como un libro y pensar que eso no estaba así. Entonces era un libro inseparado de todo eso y leerlo así como un libro único es muy, o sea, instiga, o sea, es muy lindo, de verdad que sí. Sí, sí, aparte ver la integración de las dos cosas, ¿no? Que el antiguo está metido en el nuevo y que yo no termino de darle profundidad al nuevo si no lo meto, si no lo uno con estas lecturas hechas y dadas siglos y miles de años antes, tal cual. Y eso me encantó la comparación que decías del retiro, ¿no? Lo que nos pasa, por ejemplo, acá hay varias catequistas, lo que nos pasa en la catequesis, de cómo nosotros queremos llevar a los niños a que tengan una experiencia del Dios de la ternura, el Dios de la misericordia, presentándoselo a ellos de una manera completamente distinta a como se lo presentaron a sus padres. ¿No? Que tienen una religión en donde, bueno, dame garantías, la de Zacarías. ¿Cómo realmente queremos llevar a los niños a que se desconcierten ante la palabra de Dios? Y voy a seguir con la anunciación. Voy a seguir un minuto, porque María entra en diálogo. María tampoco es bueno, ¿vieron lo que leíamos hace 2 días de Job? Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. Yo siempre digo, si hubiese querido terminar ahí, hubiese dicho fin del libro de Job, y todos tenemos que reaccionar de esa manera. No, sigue un diálogo, sigue una apertura de corazón, ¿no? ¿Y cómo podrá ser esto? Como queriendo decir, Dios lo que quiere es entrar en contacto, en relación con nosotros desde nuestra vida y que realmente nos atrevamos a preguntarle desde el corazón, no la incredulidad en Él, sino esta curiosidad de decir, Señor, la verdad, estoy abierta a vos, que se haga como sea, pero la verdad me intriga cómo lo vas a hacer, porque María en ningún momento le pidió garantías, sino que le dio a entender, bueno, yo no entiendo cómo va a pasar, pero hágase, hágase. No importa que yo no entienda, no sé si soy clara. Emuná, confianza, fe. ¿Sabés qué? No lo tengo claro, pero estoy en tus manos, Señor. Hágase. Yo quiero esa alegría en mi vida. Yo quiero darla al mundo, ¿no? ¿Cuántas veces no lo entendemos, pero sin embargo
nos reconocemos en una sonrisa diciéndole, bueno, va, ya estoy entregada, ya estoy entregada, ¿no? No sé cómo llegamos hasta ahora de esta manera y con esto, y con esta situación, pero bueno. Así que es una belleza lo que Lucas ¿Saben qué es lo que Lucas nos pone? La encarnación. El vivir encarnadamente un mensaje, el vivir encarnadamente una relación. El entender que Dios no quiere muñequitos que se muevan porque hay que hacerlo, porque hay que ir para allá, porque hay que ir para acá, porque hay que hacerlo de tal o cual manera. No, quiere que nosotros entremos en esa relación convencidos con quién estamos y que fluya y que sea sincera, honesta, verdadera, ¿no? A mí me parece precioso este primer capítulo de Lucas y cada vez que me toca darlo le encuentro cada vez más riqueza, cada vez más más elementos para mi vida de fe, porque muchas veces soy Zacarías, muchas veces soy Zacarías, ¿no? O Gedeón, me hace acordar a Gedeón, ¿se acuerdan de Gedeón, el joven de los jueces? Bueno, a ver, si tal sos vos que estás con nosotros, ¿por qué nos pasan estas cosas? Bueno, yo lo quiero confirmar, mojame el vellón, secame el vellón. ¿Se acuerdan que lo ponía a prueba? Gedeón es el capítulo, creo que 6 del libro de los Reyes, léanlo porque es muy divertido. Este joven intrépido y caradura que lo pone a prueba a Dios constantemente, pero viene bien la pena en este contexto de lo que estamos leyendo de Zacarías, ¿no? ¿Alguien más quiere compartir algo? Me encantaría. Patricia, Sí. es bien interesante y no sé si saque de contexto un poco la charla tuya, pero viendo lo del arcángel San Gabriel, realmente los arcángeles como que operaron en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo ya no tanto, ¿no? San Rafael, se me olvidan los otros, Miguel. pero San Miguel. Miguel, Rafael y Gabriel. Pero pues este es el que más nombramos porque por el anuncio a la Virgen, porque, perdóname, pero no sé Ernesto, por qué se desaparecen en un momento determinado de la Biblia. Solo para contestarte, Gabriel es el ángel del Mesías, es el del anuncio mesiánico, y de alguna manera no prosigue su persona debido a que ya el Mesías se encarna y vive entre nosotros. O sea, ya no anuncia más nada porque el anuncio se concretó. Lo que traía para anunciar se hizo carne en el seno de María. Y el tema de la angiología, algún día si quieren lo vemos, es muy interesante. La angiología aparece fuertemente en la literatura bíblica. Acuérdense que cuando yo hablo de literatura bíblica, lo que quiero decir es en el estilo literario con que los escritores sagrados escribieron la revelación de Dios, ¿no? Parece un menollo de palabras, pero acuérdense que eran hombres influidos completamente influenciados de alguna manera por todo lo que ocurría a su alrededor. ¿Y cuándo surge esta literatura de la angiología? Cuando tiene una influencia directa la cultura persa. ¿Y eso cuándo ocurre? Después, aproximadamente en el finales ya del siglo VI, cuando los persas derrotan a los babilónicos y rescatan a Israel a través de Ciro, permitiéndole a Israel volver a Jerusalén, volver a la Tierra Santa y reconstruir el templo. Eso que nosotros lo contamos en un segundo y medio llevó a Niares, y después los persas siguieron estando allí como gobernando, manejando
a través de sus... de los representantes, de las autoridades que colocaban en cada uno de los lugares que iban liberando de otros, ¿no? Pero estaban bajo su dominio, ellos trajeron una influencia en el pensamiento bíblico tremendamente importante, el concepto del bien y del mal, y el concepto de los ángeles como representantes divinos. Eso estaba dentro de lo que era la teología persa, que nosotros lo conocemos con el nombre de zoroastrismo, ¿no? Esta creencia mazdeísta o en Zoroastro, que divide el mundo divino en dos dioses, en dos fuerzas en pugna, el bien y el mal. Pero ahora termino la explicación para que entiendan lo que hizo Israel con eso. El bien y el mal luchan constantemente, Ahura Mazda y Ahriman, los dos nombres. Ahura Mazda, de ahí el mazdeísmo, el dios del bien, Ahriman, el dios del mal. Y se disputan el corazón humano, miren qué interesante, para un lado o para el otro. Eso influye en el judaísmo de la época de una manera decisiva y en la literatura bíblica, pero con un cambio absolutamente esencial. Para el judío no existen dos dioses, solamente uno, y es el Dios del bien. Y el Dios del bien nunca puede tener la misma fuerza y la misma condición que el Dios del mal. Siempre el bien vence al mal. Pero quedó influido, entonces, ahí entran también los ángeles. ¿Por qué? Porque el ángel era el ángel bueno y el ángel malo, toda la concepción de Satán y el ángel rebelde, ¿no? Que se rebela contra Dios y que forma su propia milicia. Miren ustedes qué vocabulario también se utilizaba, pero nunca este ángel malo tiene el mismo poder que aquellos que están con Dios. Por eso Miguel, el que precede las milicias celestiales, siempre es el que vence y destruye a aquel que precede las milicias infernales, por ponerles un nombre, completamente opuestas a lo bueno. ¿Eso quedó claro? Porque ya que salió el tema... Muchas gracias, Patricia. Bien interesante. Un tema para tratar más adelante. Oh, sí, porque en el libro de Daniel aparecen justamente por la gran influencia que tienen en los tiempos que fue escrito este libro, de manera definitiva. Así que bueno, ¿alguna otra? Sí, Elaine, adelante. Buen día. Sácate. No te escuchamos. Perdón, Paticita, ¿qué tal? Encantada. No, me pude conectar porque no tuvimos clase por la tormenta. Ya lo sé, ya me lo imaginé. Con respecto a lo del ángel Gabriel, que tú dices que anuncia, es el anuncio mesiánico, es el encargado, se anuncia a Cristo. Y me vi, porque a veces nosotros nos dirigimos a los ángeles, pero sin tener esta concepción, y yo digo, qué lindo poder pedirle al ángel Gabriel por la conversión, o sea, el anuncio de Cristo para una persona, ¿no? Uno pide la conversión de mi hijo, por ejemplo, ¿no? Entonces, dirigirme al ángel Gabriel para que él anuncie a Cristo en su corazón. O sea, es como que me vino eso muy, muy lindo, ¿no? Entonces yo no sé si estoy bien o mal, Pati, pero bueno, o sea, acá... Sí, los ángeles son emisarios de Dios, así que ellos actúan de acuerdo, según lo que dice el catecismo de la Iglesia, no por voluntad propia, sino por aquella que Dios le pide que puedan realizar, ¿no? No son seres que actúen por voluntad propia. Claro. Así que siempre cumpliendo la voluntad de Dios. Así que me imagino que pedirle eso no es estar en contra de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que lo conozcamos, que lo vivamos y que seamos plenamente felices en Él, ¿no? Así Claro. que me imagino que está muy bien.
Yo no soy muy experta en qué se debe hacer y qué no en esos casos, pero no veo contradicción alguna en que recemos al ángel para que eso sea lo que ocurra en el corazón de nuestros queridos. Claro, entonces me pareció la misión perfecta, ¿no? Entonces, Miguel por protección, ¿no? Miguel por protección, sí. Y Rafael por sanación, porque Por es el que cura, el que sana. Sí, entonces es como que me vino así claro, porque era como que sí, sabía que ellos interceden y hay que orar, hay que pedirles o hay que tener como una relación con los ángeles, ¿no? Nuestros ángeles, pero bueno, acá como que fue así clarísimo, ¿no? Ya que pido versión de mis hijos, dije, bueno, dirigirlo al ángel Gabriel por su intersección para eso, ¿no? Entonces, gracias, Pati. No, de nada, Elaine. Yo miraba qué belleza lo que ocurre aquí, porque lo que ocurre aquí es que el ángel le anuncia Claro. a Zacarías que va a tener un hijo, ¿no? Y que su hijo va a ser un Elías. Fíjense que ya por el hecho de que el ángel Gabriel le esté anunciando a Zacarías que él sabría de memoria quién es el ángel Gabriel y toda su correspondencia, ¿no? En la historia de la salvación, qué le corresponde y qué no a cada uno. Yo digo, qué maravilla, porque no quedaba duda de quién era el que tenía que venir del seno de su esposa. El Elías esperado por Israel durante miles de años, ¿no? Aquel que iba a traer, aquel que iba a anunciar, aquel que iba a preceder al Mesías, al Hijo de Dios, al Rey de David, al Hijo de Dios y al Rey davídico, por excelencia. Así que es muy bonito esto y tiene mucha simbología, pero que si no entramos en el Antiguo Testamento nos la perdemos. Nos perdemos la riqueza que cada frase de Lucas tiene para regalarnos, ¿no? Realmente. Sí. Gracias, Pati, muchas gracias. De nada. Bien, ¿alguien más que nos dicen? Ok, nada, como están escribiendo. Bueno, seguimos unos 15 minutitos más y terminemos, y de paso lo usamos como final de encuentro, esta oración tan hermosa de la Virgen María con Isabel. Perdón, antes quiero terminar porque habíamos llegado al versículo 37. Si seguimos en el 38, la respuesta de María es: yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí tu palabra. El ángel la dejó y se fue. Es muy importante, y esto siempre lo vemos cuando hicimos el Espíritu Santo en la Virgen María, en el curso que dimos también un miércoles a la mañana. Recuerdo que yo les contaba que María acá pone el broche de oro del pueblo de Israel, ya que el pueblo de Israel hizo alianza en varias oportunidades con Dios, comprometiéndose a cumplir su palabra, diciendo, haremos lo que el Señor nos dice, haremos y tomaremos lo que Dios nos da. A los pies del Sinaí, primero con la alianza de Noé, ¿no? Cuando se comprometen a vivir esa alianza de crecer, de multiplicar y de respetarse, después de haber salido de un tiempo de barbarie y de locura, ¿no? Con Abraham, camina en mi presencia y sé honrado, la alianza que hizo con Abraham y él con todo el pueblo. Y definitivamente la alianza del Sinaí, cuando a todo el pueblo se le entrega la palabra de Dios y se le pregunta, ¿se comprometen a seguir esta palabra? ¿La quieren tomar para sí? Sí, nos comprometemos y la seguiremos, ¿no? Y eso lo hace el pueblo de Israel 1000 veces a través de los profetas. Constantemente vuelven a comprometerse, vuelven a entrar. Fíjense que María cierra el ciclo de un pueblo que se compromete, pero cumpliendo. Mientras que el pueblo de Israel decía, sí, la vamos a cumplir, blu, 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 se daba vuelta y se iba con Baal, se iba con Ishtar, se iba con los que fueran.
En cambio, María, en este, hágase en mí, según tu palabra, le pone broche de oro a esta nueva alianza, ¿no? Fíjense qué belleza. Ahí se convierte ella en la palabra viva, ¿no? De Dios, en la palabra que se hace carne y que de alguna manera no saca cuenta, porque no se puso a pensar, ¿no? ¿Cómo será? ¿De qué manera va a poder llevar adelante? ¿Le convendrá, no le convendrá? A costa de su vida. Hágase lo que no hizo el pueblo. Así que ese es el broche de oro del Antiguo Testamento, lo que María pone al final, o lo que Lucas pone al final de la anunciación del ángel a María. Entonces María se levantó y se dirigió apresuradamente a la serranía, a un pueblo de Judea. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura dio un salto en el vientre. Isabel, llena de Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Mira, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura dio un salto de gozo en mi vientre. Dichosa tú que creíste, porque se cumplirá lo que el Señor te anunció. Seguimos con el encuentro de lo que ocurría en el Antiguo Testamento, con este tabernáculo de la alianza ya, con esta palabra en medio del pueblo. Cuenta el libro de Samuel, que la historia de David, que el tabernáculo fue llevado de la Galilea a la montaña de Judea, y que cuando entró, produjo un gozo tan grande que se saltaba y se bailaba frente al tabernáculo, y David mismo bailó desnudo. Miren ustedes qué paralelismo. Y los sacerdotes del templo saltaron de gozo, ¿no? Porque el Señor estaba con ellos. Incluso David se preguntó: ¿quién soy yo para que este Señor habite en este lugar? Yo habito en palacio y este Señor habita en tienda. Fíjense cómo recrea esa alegría, esa reacción del pueblo frente a la presencia del tabernáculo de la alianza y la presencia de Dios, en este caso en el encuentro del antiguo con el nuevo, en la que lleva la palabra del antiguo a la que lleva la palabra de lo nuevo, ¿no? Cómo produce lo mismo. Es una belleza, definitivamente. Y si ustedes van al Salmo 103, van a ver un paralelo muy grande con lo que viene ahora. Mi alma canta la grandeza del Señor. Mi espíritu festeja a Dios mi Salvador, porque se ha fijado en la humillación de su esclava, y en adelante me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Su nombre es santo. Su misericordia con sus fieles se extiende de generación en generación. Despliega la fuerza de su brazo, dispersa a los soberbios en sus planes, derriba del trono a los poderosos y eleva a los humildes. Colma de bienes a los hambrientos y despide vacíos a los ricos. Socorre a Israel su siervo, recordando la lealtad prometida a nuestros antepasados en favor de Abraham y su descendencia para siempre. María se quedó con ella 3 meses y después volvió a casa. Fíjense, alguien ponía: María es el Nuevo Testamento, María es el eslabón perfecto entre el antiguo y el nuevo, entre la antigua alianza y la nueva alianza. Ella es el eslabón, ella es el punto donde la promesa se hace realidad, donde se cumple
todo lo anunciado. Ella es la inflexión, ¿no? Es el punto donde se mueve estas dos historias. Y así lo pone de alguna manera Lucas. Vamos a volver la semana que viene sobre este anuncio, sobre el Magnificat, porque todavía Jesús no nació. Entonces, todavía estamos en ese recorrido de lo que Dios provocó en el corazón de Israel y lo que quiso siempre provocar en ese corazón y en el seno de ese pueblo. Así que lo vamos a retomar, el Magnificat, y vamos a seguir con los que siguen, que son uno más lindo que otro, el Benedictus y el Nunc Sit, el libro, la oración de Simeón, que son los 3 grandes cantos con los que concluye, sí, ahí termina y comienza el ciclo de Cristo. Amén. Bueno, espero que se cuiden, espero que hoy se queden en casita haciendo algo que tengan que hacer y no se arriesguen. Por acá está bastante movidito el viento, así que cuídense mucho y nada, si Dios quiere y lo permite, el miércoles próximo estaremos encontrándonos a las 8:30 en punto. Probablemente tenga que terminar unos minutitos antes, 10 menos 20, porque es el día que cierro mi casa, así que me van a acompañar todos en esa emoción. Y nos pusieron las 9 de la mañana, pero yo estoy tratando de que lo tiren un poquito para arriba para poder ir yo también y no solo dejarlo a Adrián. Así que bueno, nada, les mando un beso muy grande a todos, un abrazo muy fuerte, y si Dios quiere, estaremos encontrándonos nuevamente, llevando en oración especialmente a todos los que hoy la están pasando mal, los que ya las pasaron mal por el paso de este monstruito, y a todos nosotros para que nos dé un corazón de servicio y solidario. Amén. 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 En el nombre Gracias, del Padre, Patricia. del Hijo y del Espíritu Precioso Santo. como siempre. Ah, qué lindo que sos. Gracias, Patri. Gracias, Patri. Un beso Gracias. grande. Gracias, Cuídense Patri, que mucho. todo Gracias, salga Patricia. bien el miércoles. Ay, sí, bueno, antes las veo a ustedes, así que ese día me lo desean. Gracias, Pati. Un Qué abrazo. buena, Alina, que estás acá. Doris. Sí, gracias. Pudiste. Me alegro mucho. Bueno, gracias. De nada, Gracias, beso. Patri. Ay, qué lindo, Virginia. ¿Cómo se Gracias. nota las que no están en Miami? Sí, bueno, con Qué suerte, envidia, porque pero qué hace frío en Boston, qué frío. Gracias, Patricia. Chao. Adiós, Hasta luego. Silvia. Chao. Adiós, chao, Adiós. Gaby. Adiós. Cuídense, por Gracias. favor. Chao, María, cuídense.